Para nosotros, hermanos, siempre es un placer el poder acercarnos, ¿verdad? A través de los temas, a través de las enseñanzas que benefician, que ayudan, ¿verdad?, a nuestro ser a tener una mejor comprensión de lo que es Dios, mi prójimo, yo mismo, ¿verdad?, la vida en sí. Entonces, para nosotros es un placer, ¿verdad?, estar compartiendo esto. No es una cosa, ¿verdad?, pesada para nosotros, pero estamos tratando, ¿verdad?, de aperturar nuestro criterio en relación a estos temas, a esta enseñanza, ¿verdad? Y hemos visto así a grosso modo qué se entiende por iglesia, pero hoy vamos a volver a retomar, ¿verdad?, ciertas ideas, qué es lo religioso y qué es, ¿verdad?, fanatismo, porque muchas veces hay como una incomprensión, ¿verdad?, de estos conceptos y queremos aclararlos. De hecho, ¿verdad?, se quiere aclarar. Uno puede ser religioso sin pertenecer a una iglesia, ¿no? Uno puede ser fanático y puede ser religioso y puede estar dentro de una iglesia, fanático. Ya vamos a ver sus características, ¿verdad? Que hay características que definen a una persona que es fanática. No necesariamente sea religioso. Esa es otra perspectiva, ¿verdad? O sea, ¿qué tan religioso es el fanático? Verdaderamente, o sea, la palabra religioso desde la perspectiva positiva, por supuesto. Entonces, religioso o espiritual, ¿verdad? Porque muchas veces la religión se ha entendido normalmente como aquellos conceptos, ¿verdad?, que dominan dogmas, aquella estructura que envuelve lo que es el aspecto religioso. Entonces, estaremos abordando un poquito de todo esto, ¿verdad?, que está allí. Por ejemplo, si hablamos de iglesia, hay toda una estructura de la iglesia. Si hablamos de religión, también hay una estructura religiosa. ¿Qué es lo que define al judaísmo, al musulmán, al cristianismo con todas sus vertientes, ¿verdad? Y el fanático, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar fanatismo por doquier, ¿verdad? Y el fanático, como digo, puede ser que esté en lo religioso y dentro de una iglesia. Entonces eso vamos a estar conociendo en esta hora. Desglosamos esto de esta manera, ¿verdad? Son 3 tópicos que vamos a estar viendo y tenemos, ¿verdad?, que vamos a conocer el concepto, las características y un texto de apoyo, ¿verdad? Estos 3 elementos vamos a estar conociendo por cada uno de estos tópicos, ¿verdad? Esta es la agenda que vamos a estar teniendo. Vamos a hablar de la iglesia, de lo religioso y del fanatismo. Así lo vamos a estar desglosando. Bueno, hablemos de lo primero entonces. ¿Qué es la iglesia? Ya hemos dicho que lo que es el término iglesia no nace en el seno religioso. El término iglesia nace en un contexto pagano, ¿verdad? O sea, era parte de la comunidad. Cuando Jesús de Nazaret andaba caminando con sus discípulos, ellos nunca pensaron en iglesia, en la estructura como nosotros la tenemos hoy. Jesús, de hecho, es rarísimo encontrar, ¿verdad?, en sus discursos el término iglesia. Siempre, ¿verdad?, se retomaba aquella comunidad alrededor de él. En cierto momento se habla de iglesia, pero no desde la perspectiva como nosotros lo entendemos hoy, sino como, ¿verdad?, aquel conjunto de personas reunidas alrededor de Jesús, nada más. Así como cuando le dice a Pedrito, ¿verdad?, tú eres Pedro, ¿verdad?, y sobre esa base edificará mi iglesia, o sea, sobre la roca o la piedra. Pero no estaba hablando acerca de Pedro, sino de aquella fe que brota, ¿verdad?, que es una fe no conceptual, sino una fe dinámica, una fe que hace algo.
Entonces, este concepto viene del griego eclesia y que tiene que ver con la convocación de las personas para resolver problemas públicos. O sea, imagínense cómo eran las personas organizadas en aquel momento en tiempos, ¿verdad?, de lo que es al final del Antiguo Testamento, durante el Nuevo Testamento y posterior al Nuevo Testamento. Prestemos mucha atención con esto, ¿verdad? Pero las personas eran muy organizadas. Y cuando ellos tenían problemas, no iban corriendo directamente a llamar al alcalde o al presidente o cualquier ministro, sino que ellos propiamente como comunidad se reunían en el ágora, ¿verdad? Era un lugar como un parque, digamos. Y allí convocaban, vengan, acérquense. Ya se acercaban, ¿verdad? Especialmente los hombres, se acercaban porque había, ¿verdad?, una estructura también social que daban primacía a lo que es el hombre. Entonces se acercaban los hombres y procuraban resolver los conflictos, ¿verdad?, que acontecían en aquella comunidad. Ellos querían cuidar a la comunidad. Entonces, así resolvían los conflictos. ¿Qué problemas tenemos allá? Decían, es que fíjense que encontré a este cipote, hijo de fulana de tal y fulano de tal, que me robó una gallina. ¿Cómo es eso? Dicen. Ya hablaban con el muchacho, y es cierto, sí, es cierto. Miren, el tipo de resolución de conflictos se encuentran aquí nomás en Guatemala. Las personas que roban, hermano, los ponen a la comunidad, los ponen de rodillas, les quitan las camisas y les pegan con varas. ¿Sí? Y los papás son los últimos. No para contemplarle y sobarle, ¿verdad?, los golpes, para darle también. A los que les alzan la voz a sus papás, también ahí, miren, los agarran. Cosa seria. Entonces aquella comunidad resolvía sus conflictos y procuraban estar entonces en aquella paz. Entonces ya existía el término eclesía o iglesia desde un origen pagano o comunitario, y que esa convocación es asumida también por la iglesia, ya no en el sentido de tratar de resolver los conflictos, sino que de aprender, ¿verdad?, del mensaje de Jesucristo. Ellos transmitían el mensaje de Jesús. Los apóstoles, los discípulos, todo aquel que tuvo un contacto, ¿verdad?, con el mensaje y el mensajero, comenzaban entonces, hermanos y hermanas, a convocar. Y regularmente se reunían en las casas. Allí se reunían en las casas. Bueno, vamos a ver un texto, ¿verdad?, que es Hechos 2:42. Hechos 2:42. Veamos qué nos dice las Escrituras. Bueno, aquí tenemos, ¿verdad?, Hechos 2:42. A ver, si alguien lo tiene, que me haga el favorazo de leerlo. Cualquiera. Ven, póngase en pie. Sí, lea. Perseverarán. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Gracias, mire qué interesante. Aquí hay unos principios, estas son las características de la iglesia. Mire qué interesante. Principios como guía comunitaria, común unidad entre todos. Común unidad entre todos. Para poder explicar esto, tenemos que ver, ¿verdad?, el contexto en el que se escribe el texto. Estaban en Jerusalén. Y en Jerusalén existía, hermano,
una gran pobreza. Jesús en cierta medida criticó eso, dándole vuelta a las mesas de los cambistas porque se molestó tanto que se le diera, ¿verdad?, una excesiva prioridad a asuntos materiales que a la propia vida humana. O sea, a Jesús le molestó tanto eso, que no velaran por las viudas, por los huérfanos, por la miseria que era visible, era palpable, era sentida en aquel momento. Menos, por supuesto, a los que estaban en el poder. Los que están en el poder, muchas veces se les olvida ser sensibles. Fíjese que viendo el panorama actual aquí en el país, desde época remota, me he dado cuenta que la mayoría de los que llegan al poder siempre buscan dónde vivir, en los lugares altitos, frescos y bien accesible a todos. Es bien difícil encontrar a los que llegan al poder que vivan en Lobuto y Colón, ¿verdad?, que vivan allá por Soyapango y Lopango, y que vengan a trabajar acá al centro, ¿verdad? Y de hecho, cuando ellos van en sus camionetas, ahí les van abriendo caminos. Ahí van los motorizados, ¿verdad?, abriéndole camino para que ellos no se demoren. Van con aire acondicionado, oyendo música, tomando algún tipo de bebida, sus churritos. En cambio, ¿verdad?, el salvadoreño común, vamos en el bus, a la par del hermano, ¿verdad?, que quizás no se bañó ese día y con sus brazos levantados, ¿verdad? Ay, hermano. O aquella hermana que es bien bendecida, bien gordita, y uno tiene que estirarse, ¿verdad?, de lado a uno, hermano, y con un dedito, ¿verdad?, y haciendo malabares, y el pie todo dormido, y que no, hermano, qué difícil es la vida del salvadoreño común. Imagínense, qué interesante entonces, porque los líderes siempre se les olvida, ¿verdad?, que ha sido elegido para reducir aquellos males de la población. Y al contrario, vemos que los líderes siempre se enriquecen más, siempre tienen más bienes. No les basta, ¿verdad?, con tener lo suficiente, quieren más. Y mientras más roban, más quieren. Imagínense. No, hombre, qué tremendo. En tiempos de Jesús, ¿no cree usted que era diferente? Los líderes religiosos, hermanos, tenían grandes capacidades económicas. Imagínense, Herodes mandó a construir un gran templo, pero enorme. Herodes el Grande. ¿Y de dónde salía tanta plata? De los altos impuestos. ¿Se acuerda cuánto valía, hermano, un refresco en aquellos tiempos? Un churrito, 25 centavos de Colón. Menos todavía. Y cada año, no sé por qué, pero todas las cosas aumentan. Todas las cosas aumentan. Imagínense en aquellos tiempos para poder, hermano, darle de comer al ejército, darle de comer, ¿verdad?, tanto que vive del Estado, había que aumentar impuestos. No crea que la vida que se daban aquellos hombres, hermano, de la Biblia, ellos solitos la daban por su propio trabajo, por su propio sudor. No, hermano. Por eso Samuel les reclamó en el Antiguo Testamento. Ustedes quieren rey, les dijo. Bueno, están despreciando a Dios, les dijo. Y yo les voy a decir, les van a poner impuestos, les van a quitar a sus hijos, los van a mandar a la guerra para que den la vida por ustedes, por sus líderes, por el rey. Y el rey, después que usted siembre, le va a venir a quitar la 10ª parte de su cosecha.
así era y así fue. Y hasta el día de hoy se sigue siendo igual, ¿verdad? O sea, nosotros enriquecemos a los que lleguen al poder. Tristemente, así es la historia. Bueno, en tiempos de Jesús había una gran pobreza, hermano, pero terrible. Por eso le digo que Jesús se molestó tanto en aquel momento cuando entró al templo, que le dio vuelta a las mesas de los cambistas. O sea, aquellos que, hermano, cambiaban el dinero, ¿verdad? Cuando usted pasa por la frontera, en cualquier frontera están ahí los que están cambiando la moneda. Quetzales, le dicen en la frontera de Guatemala. Dólares, dicen, se los cambiamos. Y miren, hermano, si usted no está buzo, no, hermano, se lo timan a uno. Entonces, esto es interesante porque tenemos acá que hay una común unidad entre todos. A diferencia de la comunidad fuera de la comunidad de Jesús, hay comunidades unidas. Los ricos están bien unidos entre ellos. Y nomás ven de que alguien está cayendo y ellos no van a tener misericordia. Pero regularmente ellos están unidos como personas influyentes. Los políticos, los que están y sustentan el pueblo, son bien unidos. Y ellos sacrifican, hermanos, según las circunstancias, van a sacrificar al que tengan que sacrificar con solo el hecho para mantenerse en el poder. O sea, el político es traicionero, ¿verdad? La política es traicionera en ese sentido. Entonces, ¿qué fue lo distinto que estas personas vieron en esta otra comunidad que les dio, ¿verdad?, el ánimo de acercarse? ¿Bien? Común unidad entre todos. Común unidad entre, mire qué bonito. Había una unidad. ¿Y qué es una unidad? Vemos nuestro cuerpo. Pablo lo dice en una de las cartas en el Nuevo Testamento, que, hermano, hay muchos miembros en el cuerpo, pero somos uno solo. ¿Sí? Somos uno solo. Entonces, Dios espera y da esta característica de la iglesia, que la iglesia debe estar unida. La iglesia, unida. Y cuando hablamos de unidad, hermano, es porque debemos de velar, ¿verdad?, todos por todos. Nosotros debemos de tratar de cuidarnos también a nosotros mismos, como comunidad. Como comunidad. Preguntándole a una hermana allá en Lourdes, Colón, íbamos llegando, ¿verdad?, con Isabel en el vehículo, y nos topamos con esta señora que se hizo amiga cuando nosotros teníamos un negocio, ¿verdad?, de venta de pupusas. Y ella siempre llegaba, ¿verdad?, a comer con sus compañeras de trabajo. Siempre pasaba. Y le decimos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Y comenzamos a platicar, ¿verdad?, con ella. Mire, que estoy un poco mal, que aquí, que allá, que se me retuerce, ¿verdad?, la pierna, que no sé qué, la rodilla, y un montón de malo, ¿verdad? Y ya fui al médico y me dicen que no tengo nada. Entonces es un problema psicológico por los conflictos que tiene. Y le digo yo, ¿y usted no va a ninguna iglesia? Sí, voy a una iglesia, pero tengo como 7 meses de ya no ir. Y no se han comunicado con usted. ¡No! Qué interesante, ¿verdad? No hay unidad en aquella iglesia. Entonces vivimos en un conflicto bastante grande cuando nosotros nos adherimos a una iglesia que no está, ¿verdad?, considerándole a usted como parte
o miembro, ¿verdad?, de aquella denominación u organización. Miren, esto es bien interesante, porque allá estaban unidos. Y le pregunto, ¿cómo está la iglesia de nosotros hoy? Hablando de manera general, por supuesto. Hablando de manera general. Entonces, esta característica debemos de encontrarla nosotros como parte del esencial de lo que es una iglesia. La unidad. La unidad en perspectiva, hermano, de que debemos de cuidarnos todos. Procurar cuidarnos entre nosotros. Si yo no puedo, ¿verdad?, de una forma u otra ayudarle a mi hermano o a mi hermana, entonces yo voy a orar por el hermano, por la hermana. Señor, yo te pido por el hermano fulano de tal. Te pido por el hermano Pablo, por el hermano Pedro. Ya, Pedro y piedra. Te pido por la hermana Vilma y la hermana Betty. Lo que quiero decir con esto, Dios le bendiga, bienvenida. Lo que quiero decir es que nosotros debemos de procurar cuidarnos entre nosotros. Amén, iglesia. No dejar de orar. Ese es otro elemento, ¿eh? Oraciones comunitarias. Oraciones comunitarias, orar entre nosotros aquí. Interceder los unos por los otros. Entonces, esta iglesia que se está formando desde Hechos de los Apóstoles tiene en común, hay una unidad entre todos y solidaridad con todos. Dice la Escritura que ellos vendían todo, sus propiedades, y lo que ellos recaudaban con aquella venta se lo entregaban a los apóstoles para que ellos lo administraran. Y por lo tanto, nunca faltaba el pan en la mesa. Nosotros, hermanos, allá en la casa, teníamos un problema con unos perros, fíjense. Hay personas que tienen perritos, pero los descuidan bastante. Dejan que se salgan, ¿verdad?, a la calle, hermano, y allá los arrastran, casi los matan otros perros. No, es terrible, pobrecito el perrito. Bueno, y cuando nosotros salimos regularmente, uno de hombre casi no les tiene miedo a los chuchos. Yo no soy una de las personas que les tiene miedo a los chuchos, ¿verdad? De esos de raza, aguacaterrier le llaman. O sea, son de la raza nativa. Y, hermano, una vez yo iba de trabajar, ¿verdad? Y de repente, subiendo uno de las cuestas, ¿verdad?, de las calles de ahí de Lourdes, de Colón, iba caminando y me salieron como 7 chuchos ladrando. Y que lo guau, y ahí, hermano, yo dije, no, esto el chucho que ladra no muerde. Mire, había uno todo sequito, el condenado, que no ladraba, y de repente me pegó una mordida usted. Y me ardió como que me habían quemado el condenado usted. Y yo dije, ay, hermano, este chucho. Entonces, regularmente uno de hombre no le tiene miedo a los chuchos. Las mujeres sí le tienen miedo a los chuchos. Pero hay mujeres que son enojadas. Y esta chucha que ya ahora hace el mate con que va a dar una pizza y sale el chucho corriendo. Entonces, pero hay otras que no. Entonces, traigo a colación el recuerdo, ¿verdad?, que tuvimos problemas en un principio por los chuchos, especialmente Isabel, que le da un gran miedo a los chuchos. Entonces, yo me puse a pensar, ¿qué hacemos? Digo, para que estos perritos ya no estén ahí molestando. Ya sé, quizás quieren comer. Digo, voy a ver si les compré comidita. Y ya, hermano, poco a poco, ¿verdad? Hoy ¿qué quieren meter en la casa? Los chuchos. Pero lo que quiero decir es, hermano, ¿verdad?, que mire, solidaridad con todos, ¿verdad? Solidaridad con todos. Entonces, cuando yo me pongo en los zapatos del otro y encuentro que aquel tiene alguna dificultad,
dificultad, yo voy a tratar de ver cómo hago para solventar su conflicto, ¿verdad? Entonces, la iglesia no es solamente esas cuatro paredes. La iglesia somos seres vivientes con sentimientos, ¿verdad? Con un ser ya hecho. Nosotros no somos un número. Yo cuando me comencé a congregar, ¿verdad? En una iglesia particular, hermano, disculpe que lo diga, ¿verdad? Acá, pero en las reuniones de los pastores que teníamos, hablamos en estos términos. ¿Y vos cuántos tenés? ¿Sí? Como que fueran cabras o ovejitas, literales. Y como quien dice, ¿y vos cuántas cabezas tenés? De reses, de animales. Así. Y decían ellos, si usted tiene 1000, póngale una cora a cada uno. ¿Sí? Usted tanto tiene. O sea, todo lo veíamos desde la perspectiva económica. Y por eso algunos decían, tanto tienes, tanto vales. ¿Sí? No sé por qué, pero las personas se fijan en cosas materiales perecederas y no se fijan en la humanidad del otro, que tiene un nombre, un apellido, que tiene una edad particular, si está enfermo o no. O sea, no nos damos cuenta nosotros, porque pareciera ser de que la iglesia, ¿verdad?, es simplemente un lugar donde yo llego, ¿verdad?, oigo la palabra y me voy, y no tengo mayor responsabilidad con esto. Pues déjeme decirle que somos responsables de una comunidad particular. Esta es nuestra comunidad. Aquellos que nos ven, ¿verdad?, por los medios de comunicación, las redes sociales, también posiblemente se estén reuniendo en alguna iglesia particularmente y quizás no tengan mayor responsabilidad con los suyos ahí. Pero esta enseñanza tiene que ayudar a comprender de que sí somos responsables por esa comunidad. Somos responsables. ¿Amén? Todos. Ay, es que yo no puedo, es que yo no tengo. Ya le dije que no es necesario tener, económicamente hablando, para poder ayudar. Si lo tiene, ayuda. Si no lo tiene, también puede ayudar. ¿Y cómo ayuda? Orando, intercediendo, luchando espiritualmente. Entonces, la comunidad, la eclesía que hemos sido convocados, no es para que yo, hermano, ¿verdad?, hoy pues esté y mañana no esté, porque eso también acontece. De repente uno, ¿verdad?, juega en el ámbito eclesiástico, andamos de iglesia en iglesia, y eso no es muy agradable porque usted no está, ¿verdad?, haciendo bases. En el día de la aflicción debemos de procurar ayudarnos todos en unidad, en mazorca, como decía un predicador de antaño. Ayudarnos así como están los granitos del maíz adheridos a la mazorca. Amén, iglesia. Y así debemos de ayudar a salvarnos de las circunstancias, hermanos, que muchas veces nos golpean. Entonces, la comunidad religiosa no está solamente, hermano, ¿verdad?, para llegar y asistir y así me voy, ¿verdad? No. Somos responsables de toda la comunidad. Todos somos responsables de todo. Entonces, es una de las características, ¿verdad?, que encontramos, la solidaridad con todos. Repartimiento del pan. Allá, como ya le digo, se repartía el pan. O sea, todos comían en la mesa. Era una comida comunitaria. Esperamos que hoy en la tarde nos puedan acompañar también en la actividad o la fiesta de nuestro aniversario. Es una fiesta, es nuestra fiesta. Cada aniversario que se celebra es un recuerdo del nacimiento de la organización. Y yo debo de estar contento, yo debo de estar alegre, porque mi organización, porque mi iglesia está cumpliendo un año más, o un año menos ya, ¿verdad? Pero la cuestión es de que yo debo de unirme también, porque soy parte de esa comunidad y debo de estar alegre, y debo de estar, hermano, listo, ¿verdad?,
para colaborar, para ayudar a la comunidad. ¿Ah? Entonces, la comunidad religiosa a la que yo pertenezco, hermanos y hermanas, debe de ser prioridad también en mi vida. No debe ser un acto secundario, sino que también debe ser prioridad para mi vida. Veamos otro aspecto también importante a considerar. ¿Qué es lo religioso? Vemos que la iglesia, ¿verdad?, tiene sus propias características. No es la infraestructura. Estamos hablando, ¿verdad?, de lo que es la vida humana, en conjunto, en ese trabajo, en esa armonía. Estamos hablando de esa identidad propia. Nosotros tenemos una identidad como iglesia. Somos una iglesia bautista, nos identificamos como bautistas, con sus características, nos distinguimos de otras denominaciones. Nosotros no le damos, ¿verdad?, rienda suelta a la cuestión del espíritu, no hablamos en lengua, ¿verdad? Bueno, aquí tal vez algún idioma que alguien pueda hablar extra, pero no hablamos en jerigonza o en lenguas angelicales, no hablamos eso, ¿verdad? Pensamos que eso es muy personal, que si usted quiere hacerlo, hágalo en su casa, pero aquí tratamos de hablar un solo lenguaje entendible y comprensible. Amén, iglesia. Que podamos comprender, ¿verdad? Porque es mejor, ¿verdad?, 5 palabras bien comprendidas que 1000 que yo no comprenda. Pablo lo dice también así. Entonces es bien importante que conozcamos nuestra organización, nuestra iglesia, que tiene sus características, pero vemos un aspecto también que esto de lo religioso, desde la perspectiva positiva, porque muchas veces lo religioso se ha, hermano, visto como algo negativo. Lo religioso es entonces como algo despreciable. Uy, ahí viene un religioso, dice. Apártate que ahí vienen ya estos religiosos que quieren adoctrinarlo a uno, dice. Ya le tienen miedo a uno. Entonces, vamos a ver no desde esa perspectiva negativa, sino desde la perspectiva positiva. ¿Qué encontramos, verdad, de bien en aquellos aspectos religiosos? Veamos, es un sistema de creencias. ¿Creemos o no? Sí, creemos en cosas. Creemos, hermano, en asuntos muy importantes. El primero, ¿verdad?, que creemos en un solo Dios, ¿sí? En un ser hacedor y creador de todas las cosas. ¿Amén? Creemos en un espíritu también. Creemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, como norma de fe, ¿sí? Creemos en la palabra de Dios como norma de fe. Creemos en Jesucristo como el Redentor, ¿verdad?, que por medio de su sacrificio tenemos acceso, ¿verdad?, a los misterios de Dios. Amén, ¿estamos? ¿Sí? Esa es una base fundamental. Creemos también, bendiga, bienvenido. Creemos también que hay una palabra que nos invita, atesorándola en el corazón, guardándola para nosotros, que le podemos llevar una conversión. Yo me convierto al cristianismo, pero eso de convertirme al cristianismo no me exime de mi responsabilidad con el mundo, sino que me hace responsable, mucho más responsable en el mundo, ¿sí? O sea, si algo está sucediendo en el mundo, o es porque yo estoy haciendo algo, o es porque no estoy haciendo nada. Entonces, los males del mundo se perpetúan porque la sociedad no ha aprendido a hacer su parte, ¿verdad?, en la vida. Entonces, cuando yo vengo y encuentro, ¿verdad?, que en aquel aspecto religioso voy a encontrar un sistema de creencias. Si usted se va a dar la vuelta, ¿verdad?, de repente a una mezquita, se va a dar cuenta que hay un sistema de creencias ahí. En la mezquita, ¿quién se reúne? El musulmán. En la sinagoga, ¿quién se reúne? ¿Ah? En la sinagoga, ¿quién se reúne? El judío. ¿Sí? Entonces tenemos que hay un sistema de creencias para cada uno de aquellos, ¿verdad?, sujetos que viven su experiencia religiosa. Oiga bien.
Ahí hay valores, hay prácticas que contribuyen al bienestar individual y social. Estos factores son positivos. ¿Cuántas personas no hemos sido liberadas de una vida de perdición? ¿Cuántas personas no hemos sido liberadas de un camino de muerte? Bueno, la muerte siempre nos va a llegar, pero muchas veces uno la busca de manera prematura. ¿Sí? Y uno se muere porque allá lo encontraron borracho y se atravesó la calle, ¿verdad? Iba manejando con las copas, ¿verdad?, bien altas y murió. Fue a chocar, se fue a un barranco, se fue a un río y ahí, ¿verdad?, acabó la vida de aquella vida humana. Pues tenemos que religión tiene que ver con un sistema de creencias, valores y prácticas que contribuyen al bienestar individual y social. Sí, es que lo religioso ayuda, hermanos. No hay que ver lo religioso como forma negativa. Hay que verlo como forma positiva. Como les digo, ¿cuántos de nosotros hemos salido adelante con ayuda de Dios? Con ayuda de las alabanzas, con la ayuda de la lectura bíblica, con la ayuda de la oración, con la ayuda de estar viniendo acá y de repente, ¿verdad?, encontramos ese calor, esa gracia de Dios en medio nuestro. Qué bonita es una comunidad que le recibe, que no nos desprecia. Qué bueno es encontrar un espíritu dentro, ¿verdad?, de lo religioso que lo abraza a pesar de la suciedad en la que nosotros nos encontramos. Encontramos que muchas veces, en lugar, ¿verdad?, de ser un bienestar individual y social, encontramos un desprecio por el ser. Despreciamos, ¿verdad?, a la persona que anda ya perdida en el mundo. Y las cosas no deben de ser así. Tenemos que verlo desde la perspectiva positiva, un bienestar individual y social. El hombre que anda perdido en el mundo y afecta a su familia, encuentra en el camino espiritual, en el camino religioso, encuentra, ¿verdad?, su salvación. Es rescatado, deja el vicio, se integra una vez más a la familia, al trabajo y comienza a ser de mucha bendición. Son miles, millones los casos a nivel histórico de personas que han sido bendecidas porque Dios ¿verdad?, ellos decidieron acercarse al ámbito religioso y encontraron esa bendición individual que después, ¿verdad?, pasa a ser una bendición colectiva. Porque ese alcohólico ya no es peligro para la sociedad. ¿Amén, iglesia? Recuerdo que en mis tiempos, ¿verdad?, allá por los años 90, recuerdo, hermano, que 90, 94, por ahí así, vivíamos en Apopa. Estábamos jóvenes en aquel momento, salíamos a jugar básquetbol, salíamos como a las 3, regresábamos como a las 7 de la noche, hermano, solo jugando, corriendo, ¿verdad?, como que éramos conejos, ¿verdad?, y no paramos de correr, tirando la pelota, bien sudado, ¿verdad? Cuando llegaba a la casa, me quitaba la camiseta y la retorcía y salía un montón de sudor. Y de repente salió un muchacho por ahí, le decían el piraña, un muchacho, ¿verdad?, con su pelo algo largo, piel clara, y comenzó, hermano, a lavarle el queso a toda la juventud. Y le decía: mira, vamos a un meeting, y que mira que aquí este muchacho, ¿verdad?, viera que ahí se pone bueno, vamos. Y solo uno se necesitó para corromper a un montón de jóvenes. Solo uno se necesitó.
Y bueno, se perdieron muchos jóvenes. Jóvenes matándose entre jóvenes, creyendo que el otro es el enemigo. Miren, el diablo se disfraza como ángel de luz. Hay que tener mucho cuidado. Entonces tenemos, ¿verdad?, que hay un bienestar individual y social. Más allá de los dogmas, que son las creencias, dogma, la religión puede ofrecer sentido de propósito, comunidad, consuelo en tiempos difíciles y principios éticos que guían la vida de las personas. ¿Sí? Si yo escudriño muy bien, leo las escrituras a conciencia, no, ¿verdad?, como una persona con lentes críticos, porque opone lo que es la escritura al testimonio de algún líder religioso, ¿verdad?, corrupto. Y dicen, es que para ser religioso, ¿para qué soy? No, mire la hermana aquella, no, mire el hermano aquel, no, hombre, peor todavía, no, ¿para qué me voy a meter yo en lo religioso? No, estoy bien así. Pero no nos damos cuenta de que hay algo ahí bien importante dentro del aspecto religioso, que son estos valores, por supuesto. Si yo descubro que en lo religioso yo puedo ayudarme a mí mismo, porque no puedo solo, entonces, hermano, yo voy a encontrar salvación en el aspecto religioso. Y alguien podría decir, bueno, ¿y qué es religioso? ¿Qué es ser religioso? Religioso viene de una palabra latina, religare. Religare es como los cordones que nosotros tenemos internamente que unen los huesos, ¿verdad?, uno con otro. Y que están uniendo, están unidos. Entonces la palabra, hermano, religare tiene que ver con aquella expresión de unido a. Lo religioso es lo que me une a, en este caso, a Dios. Por ejemplo, las escrituras me unen a Dios cuando yo las leo. Cuando yo oro, la oración también me une a Dios. Cuando yo obro en bien de mi prójimo, de mi hermano, de mi hermana, yo también estoy uniéndome a Dios por medio de esto. Entonces tenemos ciertas características que debemos de encontrar en el aspecto religioso. No necesariamente uno, ¿verdad?, para ser religioso debe estar en una iglesia, no necesariamente. Pero es importantísimo encontrar también el valor que hay de convivir en una organización religiosa o en una iglesia. Hay muchos valores por ahí. Hay muchos. Bueno, entonces, encontramos que este concepto de lo que es el aspecto religioso, pero también tiene esas características, ¿verdad? Bueno, Santiago 1:27. Alguien que me lo lea, por favor, se me pone en pie y me lo lee. Solo uno o una. Ya me participó una hermana, ¿verdad? Tal vez un hermano me ayuda con la lectura. A ver, 1:27 de Santiago. Amén. Dice, la religión pura y sin más fuera delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Gracias, le agradezco, hermano. Tenemos entonces que hay características. Hay características que hay que considerar a la lectura. Santiago no ve lo religioso como algo negativo, sino como algo positivo. Para Santiago, ¿verdad?, la religión es la que actúa en favor de la vida.
Santiago, la religión es aquella que actúa en favor de la vida y tiene sus características. La religión trae bienestar emocional y psicológico. Y como le digo, no es necesario pertenecer a una iglesia para tener todos estos valores. Algunos se preguntarán, en especial, ¿verdad?, los que están conectados a los medios de internet. Podrían preguntarse que qué extraño es que una iglesia esté hablando del aspecto religioso y que esté diciendo que no necesariamente una persona religiosa esté, ¿verdad?, viviendo lo religioso solamente dentro de la iglesia. Pero esto no quiere decir de que estemos negando los beneficios que acarrea también el pertenecer a una iglesia. Que quede muy claro. Ahora bien, es necesario, de hecho, que si una persona está acostumbrada a vivir sola, descubra el valor que tiene vivir así en esa condición. Pero que a la vez también, a sabiendas de que ya conoce el valor, ¿verdad?, de estar viviendo una persona sola, el valor que tiene también de la convivencia en comunidad. Entonces, esto acarrea bienestar emocional y psicológico. Es importantísimo sentirnos bien, hermano, con Dios, sentirnos bien con nosotros mismos. Cuando nosotros no nos sentimos bien, por favor, platiquemos. Hablemos con el hermano, con la hermana, con el pastor, con la pastora. Hablemos con alguien. Si usted no sabe encontrar respuestas en la vida, pregunte. Amén, iglesia. ¿Qué hago yo? Si no encuentro respuestas, entonces yo me acerco en oración y digo: Señor, ayúdame. Lo importante es procurar, hermano, encontrar una salida. Es nuestro ser el que necesita una salida. Y muchas veces uno, hermano, se encuentra encerrado, como aquel pajarito enjaulado. Pero que si usted viene y no cree ni en usted mismo, ya se acabó la vida. Si se pierde a sí mismo, pierde todo. Si se pierde a sí mismo, pierde todo, literalmente. Bienestar emocional y psicológico. Hay un vínculo social, hay una ética moral y hay una inspiración y trascendencia. Encontramos todos estos valores. Yo encuentro, ¿verdad?, solución en la vida. Yo encuentro, ¿verdad?, respuesta en aquella común unión entre Dios y mi persona. Yo encuentro lo positivo de esto. Y esto lo vamos a encontrar en cualquier religión también, ya sea judía, musulmana, cristiana, shintoísta, entre toda la gran cantidad de más de 3.000 religiones que hay en el mundo. Las personas encuentran una paz, ¿verdad?, en esa búsqueda, en ese encuentro con lo desconocido, en aquello que se les revela a ellos. Ellos encuentran paz. ¿Y quién soy yo para criticarlos? Yo encontré paz, seguridad en Cristo Jesús, en su palabra y en su mensaje. Otro posiblemente me encontró allá con Buda, otro allá con Mohamed, otro, hermano, con cualquiera, ¿verdad?, de los personajes que se les haya manifestado en su vida. Amén. Pero yo le encontré con Jesucristo. De hecho, hoy en la tarde el hermano invitado que viene va a hablar acerca de la importancia del cristianismo y por qué yo debo de anexarme al cristianismo. Él fue mi maestro, ¿verdad? Y es muy bueno. Entonces, qué importante entonces es esto de encontrar aspectos positivos en lo religioso.
Lo religioso es importantísimo. Desde el punto de vista positivo, lo religioso acarrea mucho bien al ser. Ese religioso es espiritual. Un ser, ¿verdad?, que está de cara a la vida, que no la ignora, sino que es activo. La recuperación de la sensibilidad humana tiene que ver también con esto. Muchas veces perdemos la sensibilidad humana, nos perdemos en el mundo. Si alguien es injusto conmigo, entonces yo me voy a portar igual. Yo voy a ser, ¿verdad?, doblemente peor. Y encontramos entonces una insensibilidad en el mundo. Y eso no debe de ser así. Debemos de ponernos en los zapatos del otro, de la otra. Y procurar, hermano, responder a esto, a estas características. Bien. Pasamos a otro elemento. Ya nos estamos acercando al final. Miren. El fanatismo es una actitud de adhesión extrema. Yo no sé qué tanto de grado está esto metido en una persona religiosa. Pero yo quiero desprender a una persona religiosa verdaderamente coherente de un fanático. Un fanático puede estar dentro de un aspecto religioso, sí, pero no ha comprendido a cabalidad lo que significa, ¿verdad?, ser religioso, estar unido a Dios. Un fanático es, hermano, aquella persona que no razona bien la realidad de la vida, que está, hermano, a merced de sus líderes. Si su líder le dice tal cosa, va y lo hace, sin importarle las consecuencias que podrían acarrearle la acción que le han pedido hacer. Una vez, esto ya lo he dicho muchas veces, y cabe, ¿verdad?, para explicar esto también, íbamos con un grupo de futbolistas allá en Cafetalón buscando un lugar para poder jugar, para poder entrenar. Íbamos como unos 12, 13 caminando, íbamos. Iba yo con el balón en la mano, íbamos platicando con él, y de repente, así de frente, ¿verdad?, también se acercó otro grupo de jóvenes. Ellos eran católicos, y conocí a su líder, al entrenador de ellos, se llama Víctor, de hecho. Y, ¿qué pasó?, le dije yo, ¿cómo has estado? Bien, me dijo. Me dice, mira, ya que estás aquí, ¿por qué no jugamos? Yo traigo aquí casi mi equipo completo. Pues ya igual, los que nos hagan falta, ahí pues nos cubrimos. Va, está bien. Mira, le digo yo, ahí estoy viendo una canchita, ¿verdad?, de pasto sintético que está sola. Vamos, metámonos ahí y juguemos. Bueno, ya nos metimos, agarramos un lado de la meta cada uno, ¿verdad? Ya estábamos alistándonos. De repente llega un señor del campo, llevaba un garrote en la mano, iba caminando deprisa, como alarmado, porque estábamos nosotros allá dentro de la cancha, una cancha pública, en un parque de recreación para la población de Santa Tecla. Bueno, para todo el salvadoreño, pues, sí, en nuestra tierra aquí. Y uno de mis pupilos, cuando lo vieron, salieron corriendo. Le dije, ¿por qué se corren? Es que ahí vienen. Ellos son de una comunidad del Chaparral de Lourdes, Colón. Y ya cuando veían a un uniformado, salían corriendo porque lo garroteaban. Ellos tenían miedo, ¿verdad?, que les pegaran. Entonces les digo, no corran. Tranquilícense, no hemos hecho nada malo. Y llegó el hombre y me dice, sáquense de aquí, bien enojado.
Y como vi que yo no podía hablar con él, ya estaba fijado en su mente de que no tenemos que salir. ¿Quién es su superior? Le dije, quiero hablar con él. Ah, ¿con él quiero hablar? Sí, quiero hablar con él. Vamos, pues, vamos. Y ya llegamos a la oficina. Y ya en la oficina ya comenzamos a tratar de razonar con el otro. Mire que somos dos grupos de jóvenes que queremos que entrenen. Somos de una iglesia, él es católico y nosotros somos evangélicos, nosotros protestantes. Y mire, y ahí estaba el señor del campo que tenía un carácter de militar, ¿verdad? Y bien bravo. ¿Y sabe qué es lo que me dijo? Ve, y son religiosos, me dijo. Y yo entiendo, digo, que en las iglesias les enseñan a obedecer y ustedes no están obedeciendo. Mire, me le quedé viendo, mire, discúlpeme, pero en la iglesia donde yo me reúno, a mí me enseñan a pensar, no obedecer. Y se echó para atrás. Y le dije, ¿verdad? Para rematarle, le dije yo, mire, por andar obedeciendo lo que le ha pasado a un montón del ejército, que andan huyendo, le dije, porque la justicia los persigue. Y la justicia, la ley internacional los anda siguiendo y no los deja dormir en paz. ¿Y todo por qué? Porque obedecieron nada más a ciegas. Ese es un fanático. Ese es el fanático. El que no piensa, el que se deja ir. Mire qué interesante, esto no es tan sencillo, ¿verdad? Y vamos a ver que tiene esas características, ya lo vamos a considerar acá. Mire, en la Biblia encontramos un montón de fanatismos, ¿no? Personas que llegaron al grado de asesinar a otros porque sus líderes le dijeron. ¿Ves? Allá estaba Esteban con su grupo, ¿verdad?, de religiosos. Esteban era un líder, hermano, era un líder comunitario. Y tenía sus seguidores, muchos eran. Y era un hombre muy inteligente. Había aprendido de la ley, se había adherido al camino de Jesucristo. Y era hermano influyente. Esteban. No vamos a buscar el pasaje por ahorita, sino que ahí se lo dejo de tarea para que lo lea, por cuestión de tiempo. Miren, lo sacaron al pobre hombre, arrastrado, fuera de la ciudad, y ya comenzaron a agarrar piedras. Y dijeron, mátenlo a esto, porque piensa diferente a lo que nosotros pensamos. Mire qué feo esto. Cuidado con el radicalismo. Cuidado con los radicalismos. Los ismos siempre no traen nada bueno. Mire qué interesante. ¿Cuáles son las características? Ahí está. Primero, radicalismo. Postura extrema e inflexible. Ya ellos ya tienen un programa en su cabeza. Es difícil sacar a un radical, hermano, de sus ideas, que se las han estado repitiendo más de 100 veces. Este tipo de personas se encuentran en aquellos movimientos que comúnmente aquí en El Salvador se le llaman sectarios. Por ejemplo, yo considero que hay, hermano, grupos religiosos, oigan, grupos religiosos con características fanáticas. Y uno de ellos, y tengo la altura para poder decirlo, son los de la luz del mundo. Fíjense. Una vez fuimos a predicar ahí en Lourdes, ahí por una comunidad que llama Luz del Mundo, precisamente. Y la mayoría de esa comunidad son de la Luz del Mundo. Tiene una iglesia en el centro de esa comunidad.
Llegamos, nosotros ni siquiera sabíamos que esa comunidad casi en su totalidad pertenecen a ellos. No sabíamos eso. Ni de repente me cayó una pedrada aquí en la espalda. Me golpearon, fíjense. No sabíamos eso. Y como vimos que estaban de agresivos, nosotros no fuimos. ¿Y qué íbamos a estar haciendo? Nosotros no fuimos. Después me encontré, ¿verdad?, con otro líder religioso ahí mismo en Luburi. Y le digo, mira, hermano, le dice que la vez pasada esto y esto ocurrió. No, nosotros nos agarramos a pedradas con ellos. Nosotros nos agarramos a pedradas con ellos. No, hombre, ¿cómo vas a creer? Me dicen. O sea, siempre vamos a encontrar, ¿verdad?, personas que tienen temperamentos distintos. Entonces, ese radicalismo, esas posturas cerradas, las vamos a encontrar, hermano, en el diario vivir. No solo en aspecto religioso. Esto lo vamos a encontrar en lo político. En lo político. Yo le decía a un hermano, ay, así como van estas cosas con este gobierno actual, y dije yo, no, hombre, aquí va a haber fraude a que se perpetúe en el poder esta persona. Le dije yo, no, ¿cómo va a creerme que se va a reelegir de nuevo? Se religió. Y así como están las condiciones, se va a volver a reelegir. ¿Verdad? Es increíble eso. Entonces, pero yo no lo podía sacar de eso. Hasta que con los hechos que se fueron estableciendo, llegó a comprender. Yo ya no le dije nada. Yo no le dije nada. Pero los hechos lo fueron convenciendo. ¿Verdad? Entonces tenemos que es intransigencia, rechazo al análisis crítico. O sea, yo puedo estar tratando de convencer a un hermano, mire, pero es que no es así como usted lo está pensando, como se lo han dicho, como se lo han contado. Ah, no, pero es que mire, que aquí, que allá, es que el varón de Dios, como defienden a los que les enseñan, los defienden a capa y espada. No les gusta que uno les diga tales cosas, pero mire el texto bíblico en su forma antigua, en el lenguaje antiguo, en el griego, en el hebreo, dice estas cosas, dice esto otro. No, pero aquí, que allá, que no sé qué. Miren, y comienzan a pelear con uno. Y uno simplemente está poniendo su postura, ¿verdad?, respecto a lo que Dios le ha enseñado a uno. Como aquel joven que le dije que cuando iba saliendo de la universidad, me dijo, quiero hablar contigo, te tengo una bendición grande. Ah, ¿qué pasó? Dios es mujer. Y solo creyendo que es mujer te puede salvar. Mira, yo he estudiado teología, le dije, soy teólogo. Tengo una licenciatura en teología para empezar, le dije. Mire, hermano, y cuando fui profundizando más, y le dije, Dios es espíritu. Dios no tiene sexo. Dios no puede ser hombre ni puede ser mujer, pero se ha dado a conocer, ¿verdad?, porque por el mismo dominio del ser humano, que es como un ser hombre, ¿verdad? Pero él no responde a esas particularidades humanas, a ese antropomorfismo. Dios no responde a eso. Dios responde por su grandeza y su poder, su misericordia, su amor, su bondad. Dios es espíritu, le dije. Y me comenzó a sacar, ¿verdad?, un versículo aquí, versículo allá, y le digo yo, no, no es así, estás interpretando mal. Y se molestó. Ah, pues no, pues que la vaya, pues ya no le digo nada, váyase pues, váyase. Y ahí yo me retiré, ¿qué iba a hacer? Entonces, tenemos el rechazo al análisis crítico. Toda persona fanática no va a querer, hermano, someterse a una cuestión, ¿verdad?, de análisis, de una crítica particular, ¿verdad? Siempre se va a adelantar y va a decir, no es así como, ¿verdad?, se me ha enseñado. Entonces, posteriormente es un autoritarismo, imposición de creencias sin apertura de diálogo. Muchas veces las personas llegan a tocar la puerta. Mire, que traemos aquí un par de revistas, que no sé qué, que aquí, que allá. Mire, lo único que quieren, a mi entender, es adoctrinamiento. Eso es nada. Ellos no van a llegar por gusto. Ellos van a llegar con una intención. No es a compartir conocimientos. No.
No es a querer llegar a tener una amistad con usted tampoco, no. Ellos van a invertir tiempo, ellos van a invertir, ¿verdad?, de ese ejercicio mental para poder anexarlo a su comunidad. Amén. Y van a insistir hasta que vean de que uno realmente no quiere eso. Entonces dicen, pues, desechamos a esta persona, a este hombre o mujer. Pero, hermano, es un autoritarismo. Quieren imponer sus creencias. Yo tengo amistades que son judías, tengo amistades que son musulmanes, tengo amistades que son cristianos evangélicos, cristianos adventistas, cristianos de todo, hermano. Pero eso no significa que yo, hermano, voy a creer igual que ellos, porque yo tengo mis propias creencias. Amén, iglesia. Y yo sé en quién he creído también, y sé que ese ser a mí me ha cambiado, a mí me ha transformado, y yo estoy bien así. Amén, iglesia. Uno tiene que estar seguro de lo que ha creído. Y el problema es que no estamos seguros y vivimos en un fanatismo, hermano. Bueno, el fanático, ¿verdad?, prácticamente está, hermano, inmiscuido en eso, ¿verdad? Quiere tratar de convencer al otro que así es como él es. Dice emocionalidad extrema, reacciones desproporcionadas ante opiniones contrarias. La persona viene y dice, bueno, se molesta, quiere agarrar piedras para dañarla, porque usted pues no permite, ¿verdad?, que traten de tratar de convencerlo. Esas son características que vamos a encontrar en una persona fanática. El fanatismo es peligroso si nosotros hagamos un análisis, si nosotros somos fanáticos. ¿Por qué? Yo no soy fanático y lo expreso así libremente. Una vez murió, ¿verdad?, un familiar de nosotros, una criaturita, un niño, iba rumbo a Honduras, y esta familiar se comunicó conmigo: mira, vamos a tener el cuerpecito de la criatura en tal lugar, es una iglesia católica. Entonces viene mi mamá y me dice: si vas a ir allí, ten cuidado, no te vayas a poner a predicar, porque de algún modo pensó que yo era un fanático, que no iba a respetar, ¿verdad?, el lugar aquel. No. Fíjese que uno tiene que ser respetuoso, hermano, con la fe de los demás, y así se espera que aquellos sean respetuosos conmigo. Allá estaba el pastor sentado en una banca en la misa de cuerpo presente, y cuando decían oraba, también él oraba, no como aquello, pero oraba también. Entonces, mire, qué importante es esto. El fanático difícilmente va a tener esa libertad. Nosotros, como organización, como iglesia, enseñamos, ¿verdad?, tener una empatía con los demás en el dolor, en el sufrimiento, procurar estar con ellos en ese momento, independientemente cuáles sean sus creencias. Esa es la gran fortaleza de, ¿verdad?, las enseñanzas que nosotros impartimos en este lugar. Dios quiere, en primer lugar, que nosotros nos reunamos como iglesia. En segundo lugar, que reconozcamos que estamos unidos a Dios por el hecho religioso que nosotros hemos experimentado. Amén, iglesia. Y por último, hay que huirle al fanatismo. Apártese del fanático, que lo que hace es dividir a su familia, dividir a la comunidad, dividir a nuestro país. En cambio, cuando encontramos un lugar, cuando nos invita, ¿verdad?, a ser parte de la vida, debemos de saber de que allí está la luz con nosotros, que el Señor está con nosotros, que camina con nosotros y quiere bendecirnos a todos. Bueno, llegamos hasta acá. El que tengo Dios perdido por el Padre. Gracias, Señor, porque nos bendices con este tipo de enseñanzas. Gracias, mi Dios, mi Rey, por permitirnos acercarnos a usted. Gracias porque se nos ha revelado, porque nos ha unido en esta comunidad tan bella, con sus miembros. Gracias, Señor,
Bendiga a cada uno de mis hermanos y hermanas. Fortalézcanos en aquellas debilidades. Manda un milagro, Señor. Obre, se lo pido, para el beneficio de todos. Que tu Espíritu nos envuelva, Señor. Que tu Espíritu, Señor, nos sature con su gracia. Que nos dé paz, Señor, en este mundo desesperante. Que muevas a tu pueblo con tu Espíritu. Que rompas cadenas, Señor, que nos alejan de ti y de la comunidad. Que bendigas a esta comunidad, Señor, hoy más que nunca. Que bendigas con tu Espíritu, con tu gracia, con tu gran misericordia, porque eres misericordioso y apelamos a su misericordia, Señor. Bendiga a esta comunidad, a cada uno de sus miembros, a nuestras familias, donde quiera que estén, Señor. Que te acuerdes de todos ellos por nosotros. Que te acuerdes de los que están en el extranjero, como los que están cerquita de nosotros. Bendíganos, por favor, Señor. Bendiga esta comunidad a la cual usted nos ha unido, Señor, por su Espíritu, por su gracia. Bendíganos, mi Señor. No te olvides, por favor. Bendiga esos corazones. Danos tu paz, te lo pido. Oh, mi Dios Todopoderoso, ¿a dónde más iremos? Tú tienes palabras de vida eterna para nosotros. Ven a nuestra vida, llénanos con tu gracia, te lo pido. Bendiga a mi hermano y a mi hermana en su condición. Bendíganos, mi Señor. Que venga su gracia sobre nosotros. Llénanos de tu Espíritu, Señor, y aparta todo aquello que nos afecta. Apártanos de aquello, Señor, que rompe la común unión entre usted y nosotros, entre nosotros y la comunidad. Bendíganos, por favor. Bendíganos, oh Señor. Bendiga este año más, Señor, que celebramos. Que esa actividad de hoy en la tarde sea de mucha bendición, Señor. Nos unimos todos orando e intercediendo. Y sabemos de que tu Espíritu está aquí. Que tú estás aquí, Señor, con nosotros. Bendito seas. Gracias una vez más, Señor, por esta bendición. No te olvides de nuestra hermana Morena, de los niños y niñas en los hospitales, de los presos injustamente, de aquellos que no tienen para la comida, aquellos que no tienen dónde dormir, aquellos, Señor, que te buscan indirectamente. Déjese encontrar, por favor, déjese encontrar. En tu nombre oramos. Amén. Y amén. Demos un fortísimo aplauso al Señor.